tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Gracias por nuevamente permitirnos llegar a sus hogares con información, con contenido, con muchas respuestas a algunas de las inquietudes que sabemos ustedes tienen. Muchas gracias. Un saludo especial a quienes se han comunicado, nos han escrito a nuestras redes, se han metido en nuestra página de internet y han dejado sus aportes y comentarios en Facebook, www.bebeabordo.com.co o en Facebook, Bebé a Bordo Cole. Gracias por permitirnos ser parte, un poquitito ser parte de ustedes, ser parte de esa familia, saber cómo están creciendo y cuáles son esas dudas que vienen con el crecimiento y con el desarrollo de sus niños, de sus bebés y de su embarazo. Hoy temas interesantísimos los que estaremos tratando. Hablaremos además con una ginecóloga estética. Ya, llegó el momento de romper muchos de esos tabúes que podemos tener, estaremos conversando con ella. Pero estás mirando que quieres tener un bebé y como pareja uno empieza a planificar, uno empieza a tomar ciertas decisiones importantes, la planificación y el proceso para quedar embarazados. Para el inicio de los estudios de una pareja, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta pareja haya pasado más de un año sin planificar y teniendo relaciones sexuales periódicamente. Entonces procedemos a hacer una historia clínica en la cual vamos a tratar, en el caso de ella, de saber a qué edad fue su primer periodo menstrual, cómo son sus ciclos menstruales, si sus ciclos menstruales son cada mes. Entonces podemos considerar que es una mujer que está ovulando. Si sus ciclos menstruales son irregulares o que viene cada 2 o 3 meses, es una mujer que lo más probable es que tenga ciclos de anovulación. Lo otro que vemos es si la paciente, el sangrado menstrual es adecuado o es en exceso. Si es en exceso, probablemente puede hacer que tenga o miomas en el útero o que tenga unas lesiones dentro de la cavidad uterina que se conocen como los pólipos endometriales. De otro lado, en el caso del esposo, el primer examen que se debe hacer a todas las parejas es el espermograma. En el espermograma lo que vamos a mirar es si hay o no espermatozoides. Segundo, el volumen. El volumen debe ser de 1.5 mililitros en adelante. De luego, la concentración, que debe ser más de 20 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Y asimismo vamos a evaluar la movilidad, la cual la vamos a dividir en rápida o tipo A, ¿sí? Que debe ser más del 25%, B, ¿sí? Que debe ser más de un 30% y que sumadas sumen más del 55%. Y finalmente miramos lo que se conoce como la morfología o qué porcentaje de estos espermatozoides son normales y cuáles son anormales. El mínimo que debe tener estas pacientes según los estándares tradicionales de los centros de reproducción es de un 14%. La OMS recientemente, en el 2010, hizo una nueva clasificación y pone 4% como mínimo, pero se ha reevaluado esto de parte de todos los centros de reproducción y consideramos que debe tener un mínimo de 14% de normales. En ocasiones, cuando la paciente nos refiere que tiene dolor con los periodos menstruales o que tiene dolor a la mitad o al final de las relaciones y que no ha podido quedar embarazada, en ocasiones es mandatorio hacer una laparoscopia, que es un procedimiento diagnóstico en el cual a través del ombligo introducimos un lente y miramos cómo son los órganos sexuales por dentro. Descartamos que haya una enfermedad que es quizás de las principales causas de infertilidad, que es la endometriosis. También podemos ver si la paciente tiene fibromas en el útero y procedamos a retirárselo. Es también frecuente ver que la paciente tenga procesos adherenciales que sean por antecedentes de cirugías que le hayan realizado. Entonces estas adherencias producen daño a nivel de las trompas, permitiendo o impidiendo que el óvulo entre a través de la trompa y se encuentre con el espermatozoide para que se produzca el fenómeno normal de la fecundación.
Espero que esto haya sido de gran ayuda. Las familias están compuestas en muchas ocasiones por papá y mamá, en otras únicamente la mamá toma la decisión de ser mamá soltera. Pero, ¿qué pasa con el rol o la figura del padre? ¿Se requiere para un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños? Nuestra psicóloga Juliana nos explica y nos da los detalles. Además, rompe muchos mitos. Hola, hoy vamos a hablar sobre las madres solteras y cómo les brindan a sus hijos ese concepto de familia. Cada día más hay familias monoparentales, mamás que han decidido tener a sus hijos solos. Es importante que las madres de ninguna manera asuman ese rol paterno, que no se recarguen pensando que tienen que ser papá y mamá. Es clave que busquen dentro de la familia extensa o dentro de los amigos una figura sustituta que le dé el modelo de figura paterna a este niño. Es importante que el niño sepa que no es una figura que va a ser su papá, sino que simplemente va a cumplir con ciertas características de lo que esa figura paterna requiere para el niño o de lo de que ese modelo requiere para el niño. Es clave que se estrechen lazos importantes y que para la madre y para el niño esta figura sea una red de apoyo que le ayude al niño y a la madre sentir de alguna forma un apoyo en este sentido. Cuando hay una sola persona que educa a los niños, una madre, nos evitamos la desautorización entre los padres. La madre decide que las decisiones sobre la educación de su hijo es de ella y ella asume toda la responsabilidad. Ahí nos evitamos esa desautorización entre un padre y otro cuando las pautas de crianza puedan ser diferentes. Y como les conté, hoy tenemos temas interesantes. Como mujeres debemos ir rompiendo ciertos tabúes, ciertos miedos de hablar y peor aún cuando se trata de consultar a nuestro especialista o médico. Yo quiero dar la bienvenida a Ingrid Carrillo. Ella es ginecóloga, especialista en ginecología estética. Ingrid, bienvenida. Gracias, muy amable. Ingrid, ¿de qué se trata la ginecología estética? ¿Cuándo una mujer acude y empieza a hablar? Primero quitándose la pena, el oso, porque a las mujeres todavía lastimosamente nos cuesta hablar de eso. Sí, la ginecología estética es una parte de la ginecología que trata de suplir esa necesidad tan grande que tenemos las mujeres de llegar a cierto punto en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida sexual, de solucionar ciertas situaciones que nos pueden generar incomodidad o nos pueden generar un cierto tipo de temor durante el encuentro con nuestra pareja o en las situaciones cotidianas, por ejemplo, como el montar cicla, el usar ciertas prendas de vestir, el usar los instrumentos o los elementos de aseo o de higiene durante nuestro ciclo menstrual, y también en aquellos procesos normales que se nos vienen a presentar por el influjo de las hormonas o el efecto de los partos o de los embarazos en nuestro cuerpo. Básicamente, esa parte la quiere corregir la ginecología estética. Es decir, una mujer no tiene o acude a donde ti después del paso de los años. No es únicamente para las mujeres mayores que quieren tener un arreglo, me imagino, en sus labios vaginales o... no sé, ¿cuáles son la mayor cantidad de consultas que tú recibes? Y esto es un tema que no importa la edad. Podemos acudir todas las mujeres si tú te sientes inconforme o molesta con esto. Claro, de hecho, uno atiende en la consulta a pacientes jóvenes en las que realmente uno prefiere esperar un poco de tiempo y ellas consultan más que todo por el tamaño de sus labios menores que interfieren con lo que te decía, el uso de ciertas prendas de vestir cuando se marcan mucho y pues se sienten incómodas visualmente cómo se les ve o cuando sienten mucha fricción y pueden generar dolor o molestia y durante las relaciones sexuales. Las mujeres a cierta edad, unos años más adelante, pueden consultar por el cambio de coloración de la piel de los genitales o porque aumenta un poco, se elonga un poco la parte de la cavidad vaginal y ellas prefieren tener una vagina un poco más achicada que para ellas visualmente, estéticamente va a ser mejor y consideran que eso también va a ser un complemento en su vida sexual. Que esto generaría un mayor placer a las mujeres. Eso podría generar un Ahora, mayor ¿qué placer. pasa, por ejemplo, cuando tú dices las manchas o la tonalidad de la piel?
cambia. ¿Hay algún proceso estético que se puede hacer con esto? Porque pues me imagino que cuando estamos hablando de labios vaginales o de la cavidad, pues sí puede haber ciertas cirugías que ya nos vas a contar, pero cuando es cambio de color. Lo que sucede es que los genitales van a cambiar de color por el influjo hormonal de nosotras. Igual sucede con el área de las axilas, el área de las entrepiernas, que pueden generar por el roce un cambio en la melanina, un cambio en la tonalidad de la piel. En las mujeres no solamente influye las hormonas de nuestro cuerpo, sino incluso el contacto con el sangrado que tenemos todos los meses, que va a generar también un cambio en la tonalidad. Aparte de pues ya la predisposición genética que tenemos por nuestra herencia de qué color es nuestra piel. Existen procedimientos que tienden a mejorar esa hiperpigmentación, pero siempre hay que tener claro que la paciente no tenga un proceso muchas veces endocrinológico que necesita o amerita otro tipo de tratamiento y que realmente la parte estética no va a llegar a solucionar totalmente esa afección. Ingrid, cuando ya estamos hablando de la cavidad o de los labios, muchas mujeres lo hacen después de haber dado a luz. Que hay, pues el cuerpo cambia y cambia muchísimo y ya no hay quizás el mismo placer para las mujeres, se sienten inconformes, han hablado y han conversado con su pareja, pues y toman la decisión. ¿Al cuánto tiempo después pueden someterse a una cirugía estética en sus órganos genitales? Después de dar a luz, realmente pues hay que tener un proceso de recuperación. No es lo que llamamos comúnmente la dieta, hay que esperar un proceso de reacomodación o de reparación de los tejidos por el mismo proceso del embarazo, mucho más aún si no se tiene un parto vaginal, sino una cesárea, entonces habría que esperar un poco tiempo más. Y además de eso, pues esperar cómo responde nuestro cuerpo a esa nueva adaptación con el cambio del embarazo. Pero lo ideal es iniciar algún cambio después de un año de haber tenido el bebé. Yo tengo muchísimas inquietudes y muchísimas preguntas, pero esto después de la pausa. Regresamos enseguida con Bebé a Bordo y más sobre este interesantísimo tema, ginecología estética. Venimos. De vuelta en Bebé a Bordo, gracias por continuar con nosotros. Ingrid Carrillo, ginecóloga estética, nos acompaña. Ingrid, yo en comerciales te hacía una consulta y te decía, ahora hay muchos de estos juguetes, incluso pues dicen ahora que estuvo 50 sombras de Christian Grey y todo, estas bolas chinas, esto es una manera de ejercitar para poder llegar a tener un mejor placer, o ¿cuál es la diferencia? Porque yo creo que es importante que aclaremos entre los juguetes sexuales y los aparatos médicos que ustedes recomiendan y que tienen un tratamiento específico, porque igual que el resto de nuestro cuerpo, pues esto es un músculo que también hay que ejercitarlo. Correcto, así es, así como ejercitamos o hacemos ejercicio para fortalecer, para tonificar nuestro abdomen, nuestros músculos del brazo, de las piernas, de los glúteos, así tenemos que hacer también ejercicios para fortalecer los músculos de la zona pélvica o los músculos de la región pélvica, que van a incidir realmente en algo importante en la mujer, que son los escapes de orina que se van presentando con los años, ya sea por la pérdida de tonicidad del colágeno o por los partos que pueden generar una agresión. Y hay que diferenciar muy bien lo que son los juguetes sexuales, que van a entrar a jugar un papel importantísimo en la relación sexual para generar más placer, más comodidad, más satisfacción a la pareja y obviamente pues acrecentar pues el vínculo entre ambos. Y hay unos instrumentos médicos que tienen una función específica que van a ayudar a generar mayor tono o mayor fuerza en los músculos de la región pélvica, y eso va a ayudar a la vejiga a que se acomode o que se mantenga bien posicionada y la mujer no tenga escapes de orina involuntarios, dependiendo obviamente qué tipo de incontinencia o qué tipo de pérdida de orina tiene la paciente. Tú hablabas sobre la reducción de los labios vaginales y también de la cavidad. Después de una intervención quirúrgica, ¿qué tan dolorosa es la recuperación? ¿Cuánto tiempo toma el posoperatorio? ¿Y qué tan traumático es para un paciente? Bueno, realmente con lo de la cavidad vaginal, si se hacen procedimientos no quirúrgicos, la paciente no va a tener ningún tipo de incapacidad. Hay que clasificar qué necesita la paciente de acuerdo a la abertura, a la amplitud o a la elongación de la cavidad vaginal tiene. Si necesita cirugía
que también hay pues procedimientos quirúrgicos que hacemos nosotros, o si se puede tratar esa pequeña abertura, esa pequeña elongación con otro tipo de instrumentos médicos. Actualmente se dispone de equipos láseres que tienen una especie de dispositivos adaptados a la forma anatómica de la mujer. Están saliendo equipos nuevos con tecnología como la radiofrecuencia que tienden a mejorar también el tono, achicar la amplitud de la vagina. Esas pacientes no necesitan incapacidad cuando son procedimientos no quirúrgicos. Los procedimientos quirúrgicos, en el caso de los labios menores que se van a recortar o se van a achicar en tamaño, sí necesitan una incapacidad sexual más que todo que física. La paciente puede desarrollar sus actividades, pero por lo menos se le recomienda a las pacientes no tener actividad sexual en el siguiente mes inmediatamente. ¿Qué otra es de las consultas más frecuentes que tú tienes dentro de las mujeres que te visitan por estética? Bueno, comenzamos con lo que les decía al principio, la reducción de labios menores. Es una consulta muy frecuente a cualquier edad, más frecuentemente en las mujeres en edad joven o adultez temprana. Ya posteriormente comienzan a consultar las pacientes por la amplitud de la vagina o los escapes de orina involuntarios a ciertos esfuerzos. Y posteriormente siguen procedimientos que están dándose a conocer, porque las pacientes, cuando uno les comenta que es la hiperpigmentación, diferentes tipos de tratamiento que se pueden hacer con diferentes procedimientos. Aparte de eso, también se puede utilizar ciertas tecnologías para mejorar la tersura o la tez de la piel, incluido la carboxiterapia, el plasma rico en plaquetas, que las pacientes se sorprenden, pero si eso se me hace en la cara o eso se me hace para adelgazar ciertas zonas específicamente del abdomen principalmente, se pueden también implementar en esta zona. O sea, realmente el abanico de posibilidades y de tratamientos que se pueden hacer va muy de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Ingrid, interesantísimo. La verdad es que es un tema que yo creo que debemos arrancar por querernos, por aceptarnos, por saber que podemos acudir a donde un profesional y recibir pues la orientación y la información necesaria en caso de que lleguemos a necesitar. Y es eso, ir rompiendo esos miedos y esos tabúes y esas penas que no tienen por qué existir. Claro que sí, porque muchas pacientes creen que el hecho de generar un cambio en su cuerpo significa que está tomando un camino inadecuado. Y una mujer puede autoevaluarse, determinar si quiere y se va a querer así, o si quiere cambiar alguna cierta modificación, algún cambio que haya existido en su cuerpo con el proceso de los años. Ingrid, te quiero agradecer muchísimo por haber estado acá. Interesantísimo poder hablar este tema. Y bueno, ya saben, para mayor información pueden contactar a Ingrid en el correo electrónico que está apareciendo en este momento en sus pantallas para poder acercarse, enviar las preguntas y las inquietudes y tener una cita con ella. ¿Qué pasa con los inhaladores? ¿Te has vuelto fanática de los inhaladores? Bueno, ten cuidado, estos pueden causar algún tipo de adicción. Mire. Cuando vienen a la consulta las mamitas, digamos, tu bebé tiene un cuadro respiratorio, le suena el pecho, le silba el pecho, muchos pediatras en algunas ocasiones debemos usar los inhaladores. En este momento la mamá se queda sorprendida. ¿Qué va a pasar ahora? Mi bebé tiene asma, siempre va a usar inhaladores, se va a volver adicto a los inhaladores, es dependiente de los inhaladores. Por favor, guardemos un poquito de calma. Yo siempre les explico por qué se usan los inhaladores, porque si tu bebé tiene un problema pulmonar, necesitamos que los medicamentos lleguen directamente a la vía respiratoria, sea para desinflamar o sea para abrir esos bronquios. Entonces no es que tu bebé es adicto a eso, simplemente puede tener una enfermedad respiratoria que amerita el manejo con este tipo de medicamentos. ¿Cuánto tiempo los usará? Pues depende obviamente de cada bebé. Si hay asma, sí existe el asma, pero algunos bebés solamente lo van a necesitar en algún único episodio respiratorio. Entonces, por favor, mi consejo, no te dejes llevar por la amiga, por la vecina, por Google, por todas las cositas. Confía en tu pediatra, que él sabe lo que está haciendo y por qué te los está indicando. Y en esta época de lluvias, época invernal, los síntomas de gripe, de alergia son súper presentes en nuestros niños. Pero ¿cuáles son las alertas que te pueden dar de que tu niño puede tener asma y debes controlarlo y tener mucho cuidado? Presta mucha atención a la siguiente información.
El asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en la población infantil, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Casi el 20% de los niños menores de 5 años y cerca de un 18% de los niños entre 5 a 17 años en nuestro país tienen síntomas característicos de asma. El asma es una inflamación de los bronquios. Normalmente, el aire debe pasar por la nariz, bajar por la tráquea, llegar a los bronquios para poder alcanzar a los pulmones. Cuando hay una inflamación en la pared del bronquio, esto se traduce en una obstrucción al paso del aire, que se va a reflejar en el niño con diferentes síntomas. Tos, que generalmente empeora en la noche y en la madrugada, que se puede presentar con la actividad física, con el ejercicio, con la risa, con las emociones, con el llanto, con los cambios bruscos de temperatura, especialmente con la exposición al aire frío y con la exposición a diferentes alérgenos. Los silbidos o pitos en el pecho, la dificultad para respirar y la sensación de opresión o dolor en el pecho. Los síntomas respiratorios de asma son variables en cada persona, dado que la enfermedad es muy heterogénea. De ahí la importancia de un adecuado seguimiento médico para que cada paciente sea diagnosticado de manera individualizada, basándose principalmente en los síntomas y signos de enfermedad respiratoria que presente. Muchos niños llegan a la edad de 6 años y pueden además ser evaluados a través de pruebas de función pulmonar como la espirometría pre- y postbroncodilatador, una prueba que puede contribuir al diagnóstico de asma en los niños. Cuando se tiene duda en el diagnóstico, inclusive puede ser necesario en los niños mayores hacer otro tipo de pruebas como el test de metacolina o el test de broncomotricidad con ejercicio para evaluar si realmente hay una hiperreactividad bronquial. El tratamiento del asma se hace fundamentalmente mediante el uso de medicamentos que se administran de forma inhalada. Estos medicamentos tienen como objetivo controlar la inflamación que hay en los bronquios y ayudar a aliviar los síntomas respiratorios. Entonces, los medicamentos para asma son medicamentos controladores que tienen la función de desinflamar el bronquio y medicamentos aliviadores que broncodilatan y alivian los síntomas. La idea en el tratamiento del asma no es solo brindar un tratamiento farmacológico, sino también brindar toda una serie de medidas no farmacológicas que permitan disminuir la exposición a los factores desencadenantes. Y con esta información nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles por haber estado con nosotros en Bebé a Bordo. Esperamos esto haya sido de un gran aprendizaje para ustedes y para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Recuerda seguirnos en nuestras redes, acompáñanos en nuestra página www.bebeabordo.com.co, en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentras como Bebé a Bordo Col. Todas las preguntas y sugerencias son bienvenidas. Un beso muy grande y feliz fin de semana.